Conéctate con la ESAP desde Cali en la COP16. Paz con naturaleza. Hola a todos, ¿cómo están? Un cordial saludo en el día número 6, aquí en la zona verde de la COP16, la zona de la gente. Hoy con un invitado muy especial, él viene desde Tunja, Boyacá, es el profesor Nelson Andrés Montero Ramírez, quien hoy nos va a hablar de un tema bastante interesante y es sobre su proyecto Nuevas Tendencias de la Administración Pública basadas en la articulación efectiva de los instrumentos de gestión ambiental en el territorio. Profesor Nelson, bienvenido a Cali. ¿Cómo lo ha recibido la sucursal del cielo? Sí, un saludo especial a todos la familia zapista de nuestra querida alma mater. Muy contento de estar aquí en la capital de la biodiversidad, que refleja en gran parte lo que somos y venimos desde los territorios, desde esa Colombia profunda, de lo que nosotros como administración pública, escuelas de administración pública, realizamos en cada uno de los lugares del territorio nacional. Profesor Nelson, es un momento histórico para Colombia. ¿Qué opina usted? Totalmente. Creo que hay algo supremamente llamativo y es la nueva órbita de la administración pública debe enfocarse en criterios del manejo del componente ambiental. Yo creo que ahí está uno de los retos y de los virajes de lo que va a ser este término de poder conversar lo que significa nuestro trabajo investigativo. Pues bienvenido, profesor, y estamos súper atentos a todo esto que nos viene hoy usted a enseñar, a compartir. Bueno, creo que hay un elemento sumamente importante y es como en las problemáticas de la administración pública, en un tercer nivel encontramos el término del manejo de los recursos naturales, el término de los conflictos y de las problemáticas ambientales existentes en el territorio. Entonces creo que uno de los retos, y más en el momento crucial en el que nos encontramos, es hacernos un sinnúmero de preguntas. ¿Cómo el segundo país con mayor biodiversidad, Colombia, tiene En el dificultad, mundo. sí, sí, tiene dificultad de su conservación, ¿cierto? Como los componentes externos, como el cambio climático, y entre otros componentes, afectan esta biodiversidad. Otro elemento sumamente importante es como uno de los países que tiene mayor número de agua en su territorio, es decir, nosotros estamos sobre un 43% de nuestro territorio se encuentra ubicado en agua, tiene un sinnúmero de dificultades en términos de agua potable, de Chocó. vertimientos, entre otros. Tenemos Chocó y Buenaventura, por ejemplo, Chocó con una de las zonas en términos de lluvia, es donde más llueve en el mundo. Sobre eso también versa algo, lograr, lograr definir que existe una inadecuada gestión desde lo público y precisamente eso escala el por qué ese tercer nivel, digamos, no ha logrado dar un quehacer y una importancia en la administración pública. Creo que el reto como escuela es generar procesos de formación abiertos en términos de fortalecer este componente, y es el componente ambiental, que está acá, ojo, llegó y está establecido hace mucho tiempo, pero hoy tiene una prioridad supremamente importante. Para nadie es un secreto los problemas que nosotros sufrimos hoy en día en nuestro territorio, caso Bogotá, término de desabastecimiento de agua potable, Están con racionamiento, profe. muchos lugares de nuestro territorio Sí. que tienen una riqueza abundante en el agua potable, pero tienen dificultades realmente complejas en el término de su administración. Pues ahí está el reto de la administración pública, sacar de ese lugar relegado donde está el tema del medio ambiente y de la biodiversidad y ponerlo como una agenda prioritaria para la formulación de políticas, para que desde el punto de la gobernanza prioricen esto nuestros gobernantes en sus agendas. Claro, se ha dicho que tenemos una de las constituciones más acercadas al componente ambiental. Digamos que es cierto en parte. Tenemos un sinnúmero de normas, estructuras administrativas, político-administrativas, que definen cómo generar una adecuada gestión de los recursos naturales, pero eso en práctica pues tiene una gran debilidad y eso es lo que queremos primero fortalecer cómo esos instrumentos existentes deben ser analizados, deben ser articulados al quehacer de la administración pública. Pues profesor, ese es el tema que hoy nos tiene aquí y maravilloso que en este espacio mundial, porque esto es un evento de talla mundial, convoque
a todos los que tienen que ver con la parte de la formulación de políticas, las administraciones, a pensar y a reflexionar en torno al medio ambiente. Sí, objetivos donde lo primero que queremos trabajar son instrumentos de las nuevas metodologías de la administración pública basadas en resultados. Y vamos a hablar en términos específicamente de carácter ambiental. Esos componentes de carácter ambiental hacen referencia a tres elementos que parece supremamente necesarios en el quehacer de la administración pública desde el punto de vista de resultados. Y entonces cuando hago referencia, el primer elemento debe ser el término de la democratización de las decisiones de carácter público. Es decir, a mayor grado de participación, mayor grado de coherencia y a mayor grado de apropiación de las decisiones Y que se toman. acertación, hay coherencia entre lo que diseñan y entre lo que quiere la población que lo necesita. Claro, mucho se ha dicho y es nuestras políticas, es decir, nuestras normas estructurales en Colombia son diseñadas desde el modelo central. Algo que se plantea con esta metodología es la existencia de la estructuración de las políticas debe venir desde los territorios, desde aquellos que son afectados, digamos, a buena hora lograr definir que la misma Constitución trae otro mecanismo de participación ciudadana. Para nosotros, los que somos estudiosos en el componente ambiental, logramos decir que pues es un mecanismo de participación y es aquello que genera un grado de consulta, ¿cierto? El artículo 79 nos hace referencia a que se debe consultar a las comunidades en todo aquello que corresponda al término de afectación de los recursos Usted me naturales. hace volver a la universidad y me hace recordar a Orlando Falsborda con el ejercicio de la investigación, acción, participación. Definitivamente en el territorio está lo verdad. Nadie más que ellos conocen sus propias realidades. Claro, en las aulas saltamos muchísimo. Creo que la escuela es el modelo de formación en educación superior más importante del país y digamos que a diferencia de cualquier otro ejercicio o otro proceso de formación en cualquier otra carrera de pregrado, pues nosotros tenemos los laboratorios en los territorios. Claro que sí. Entonces tenemos 1.102 entidades territoriales, Ujú. municipios, 32 departamentos, entre otros, y pues sencillamente lo que marca la diferencia estar en Paz de Ariporo, lo que marca la diferencia estar en Otanche, lo que marca la diferencia estar en Soatá, implica que podemos estar allá con realmente las problemáticas que están allá. Entonces, la participación democrática en la toma de decisiones se vuelve fundamental y es decir, que allí exista un sentido muy oportuno y es lograr establecer un elemento y es el poder conectarse con el diseño de las políticas públicas para así tener una dinámica realmente importante. En segundo lugar, el quehacer de la administración pública enfoca unos elementos realmente importantes y es el manejo de estadísticas. Vemos cómo hoy una de las rupturas que tiene la administración pública es generar dinámicas sin medir sus resultados, pero además de eso sin tener acciones inmediatas y oportunas. Y entonces allí hacemos referencia a un término de tablero de control y ese tablero de control debe tener unos indicadores específicos frente a metas, indicadores de productos, proyectos, programas, pero con algo supremamente importante y es el manejo de los recursos públicos. Entonces, si yo tengo realmente la certeza y la efectividad de cuál es mi comportamiento en ejercicio de las fuentes de financiamiento, Sí. los usos de los recursos públicos, Sí. pues debo apuntarle de manera específica a darle la articulación a poder dar solución a esos problemas. Entonces, creo que el tablero de control debe ser un instrumento sumamente interesante. Hoy lo manejamos en algunos instrumentos como lo que corresponde a los seguimientos de los planes de desarrollo y en ese sentido, pues digamos que vamos avanzando. Es como una especie de semáforo. Exacto, yo creo que el tablero de control debe ser eficiente en el sentido de cuánto tengo disponibilidad, cuánto puedo generar de manera inmediata en la atención. También debo salir al territorio para efecto de mirar cómo priorizo el término de las inversiones. Y un tercer y último elemento en esos instrumentos es el término de la medición de los impactos sociales. Entonces, aquí nos hemos centrado muchísimo a decir que efectivamente el término de medición de impacto social de las inversiones públicas son difícil de cuantificarlas en Colombia. Digamos que en modelos de administración pública en Europa se centra específicamente en medir el impacto que se genera. Con esto quiero poner un ejemplo. En el objeto de análisis de nuestra investigación, el departamento de Boyacá, 123 municipios, de los cuales el 5% tiene plantas de tratamiento de aguas residuales, de los cuales ese 5%, el 10% son operativas. Entonces, allí diríamos que realmente no hay un impacto efectivo frente a las Claro. inversiones que se generan. Entonces, a eso nos queremos materializar, a eso nos queremos enfocar específicamente, pero digamos que desde el punto de vista de la administración pública, esos tres elementos deben darnos un viraje supremamente El diferencial. impacto sobre las inversiones y las políticas públicas. Total. Revisarnos qué tan efectivos son esas políticas también.
Claro, es referir como desde el punto de vista, pongo un ejemplo siempre en las aulas y es como en un escenario donde una población focal de 2.000 habitantes, de los Sí. cuales 5.000 son perdón, de 500 son de la tercera edad, pero esos 500 de la tercera edad solo se benefician 10 con el término del centro vida. Implica entonces que podemos estar haciendo una inversión efectiva pero no eficiente de los recursos públicos. Exacto. Entonces, eso tiene que ver cómo se transforma, cómo tiene un impacto, y eso tiene también que ver en el escenario del modelo de Estado del que tenemos. Ujú. Habría que pensarse si los territorios realmente quieren un modelo centralista o quieren realmente un modelo descentralizado. Entonces lo invitaría a que el término sea repensarnos, Claro, repensar esos modelos que actualmente están claro. funcionando. El territorio, tú ya lo decías, es fundamental lograr ir como analizando qué sucede, qué piensa el territorio. El territorio Profe, hoy tiene sus escúchame, ¿y no será que cuestionamientos estamos sobreanalizados? yo creo que estamos sobreanalizados la parte central. Lo que Nos falta. nos hace falta vincular a nuestros actores, poner a los pilosos administradores públicos que formamos en nuestra escuela a que desde el punto de vista de sus experiencias, de su proceso de formación, de su conocimiento de territorio, nos ayuden a moldear unas políticas públicas efectivas y eficientes. Más aterrizadas al territorio. Total, total. Pues, Ese es un reto para nosotros como escuela, pero ya lo estamos haciendo, estamos en ello. Cada día nuestros programas de extensión así lo muestran. Ahora, digamos que en la coyuntura de la COP16 y desde antes también veníamos trabajando el tema de medio ambiente. Estamos cada día más cerca de las comunidades indígenas. Tenemos muchos estudiantes nuestros también aterrizados allá en el territorio. Nos fuimos, de hecho, en el Cauca, por ejemplo, está la comunidad MISAC. Ellos están en un piloto de modelo de administración pública para ellos. Entonces, cada día nos estamos acercando a ese modelo que usted nos plantea, profe. claro que sí, bueno, qué diferencia el trabajo. También en la territorial Boyacá y Casanare, con nuestros hermanos UBA hemos trabajado. En eso consiste el estar en esa Colombia profunda. Para poder hoy estar acá presente implica que hemos recorrido el territorio, implica que conocemos el territorio, Así pero es. además de eso interactuamos con todas las comunidades. Por algo somos yo diría, la única universidad que hacemos presencia en todo el territorio nacional. Perfecto. Esta oferta institucional de ir más a los territorios. Así ¿Por qué es. no hablar que no hablar de un escenario sumamente importante en algo que es la autonomía de las entidades o de los territorios indígenas? Y algo sumamente importante y es ahorita ya digamos que es bueno mencionarlo, hay dos normas que le dan autoridad ambiental a los territorios indígenas en Colombia, a los cabildos indígenas. Los Eso es sumamente cabildos. interesante. Así es, Entonces, profe. eh, Continuemos, el profe. referir en este ejercicio, pues, ¿qué papel tiene la administración pública en la dinámica de cómo se genera la gestión en sus respectivos territorios? Tenemos tres elementos sumamente importantes que la administración pareciera ser, digamos, les ha dado una prioridad, que son muy importantes, Sí. pero que no hay otra órbita para mirar fuera de. Entonces tenemos el plan de desarrollo, tenemos el presupuesto de ingresos y Público. gastos, tenemos el plan de ordenamiento territorial. Ujú. Entonces, digamos que se centran en tres elementos que son supremamente importantes, pero que a la postre, a mi criterio, deben ir más allá. Porque sin duda alguna he puesto, digamos, una imagen, un ideograma que siempre trabajo y es lograr imaginar un vehículo que tiene un chasis que está basado en el término de su presupuesto, que tiene Sí. una cabina con un piloto que es el encargado de manejar el término del plan de desarrollo porque tiene sus metas, indicadores y Sí. saben hacia dónde van. Y el plan de ordenamiento territorial, el esquema básico de ordenamiento territorial Sí. o el plan básico de ordenamiento territorial. Pero tienen una sinergia que la ponen obviamente el término de las tracciones y tiene que ser la contratación pública. Ujú. Pero diríamos que hay un vacío sumamente complejo y es el componente ambiental. Entonces, Ujú. allí, digamos que nos estamos centrando en ahondar y poder poner ese peso en esa carrocería de ese vehículo, en esos instrumentos de carácter Ujú. regional, municipal Sí. y, digamos, hasta privados, como lo son los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, como son los Sí. planes de gestión ambiental Ujú. regional, como lo son los PONCAS, los respectivos PEGIRS, entre otros que más adelante los vamos a Ujú. ver. Y entonces, ¿por qué yo llamo poderosamente la atención? Porque al igual que el plan de desarrollo, el presupuesto, ¿cierto? Y el plan de ordenamiento territorial, pues son instrumentos de planeación, instrumentos que necesitan una articulación entre sí. Entonces, ¿por qué llamo la atención en el sentido de decir que esa cabina se quedó encostrada en tres elementos? Porque creo que son centrales
pero no han tenido un radio de acción. Pareciera ser que eso Están simplemente en queda otro en compromiso. chasis, van con una llanta de un modelo Van carro, otra llanta desarticulados, de otro van modelo. desarticulados Ya muchas veces. comprendo. No es prioritario y eso es lo que nosotros No queremos son referir. sistémicos. Exacto. Entonces, el objeto de análisis de nuestra investigación se centra en el departamento de Boyacá, que tiene 123 municipios, además de eso que tiene todos los diferentes pisos térmicos. Implica entonces que la gestión ambiental en cada uno de esos 123 municipios es diferencial. Y pues estamos allí analizando estos instrumentos que existen, pero que no son articulados, ¿no? Lo primero que queremos es como tener unas estadísticas en términos de qué pasa con esos Reales. instrumentos. Eh, Importantísimo lograr definir que la materialización de todos esos instrumentos de gestión ambiental, de todos esos instrumentos públicos de gestión, pues se enfocan en términos de contratación pública, ¿no? Y digamos que allí habría que hacer también otra reflexión sumamente importante y es de esos 1.102 municipios existentes en Colombia, pues lo triste, pues digamos, o la realidad financiera es que el 82% de esos municipios, pues son municipios de sexta categoría. Municipios que, a mi criterio, tienen unas debilidades financieras, tienen una orfandad de recursos, que tienen una autonomía reducida, que sin duda alguna a eso hacía referencia en términos de repensar realmente esa distribución equitativa de los recursos. Eso le iba a decir, profe, que es una radiografía general. Si bien cada territorio tiene su particularidad, pero usted lo viene diciendo, hay un esqueleto básico, por decirlo de alguna manera, y todos pueden presentar la misma desarticulación, todos tienen las mismas falencias, a modo general. Pues claro, uno dice cómo una administración donde realmente sus ingresos corrientes de libre destinación no superan los 200 millones de pesos. Pues prácticamente el 99.9% depende del término de financiamiento del Sistema General de Participaciones. Y pues prácticamente de ese 100% del Sistema General de Participaciones, el 93% tiene destinación específica. Implicaría entonces que pues el quehacer de la autonomía no funciona. Y súmele a eso debilidades institucionales, debilidades en términos de plantas operativas. Implica entonces que nos volvemos los toderos y los resultados son pues obviamente un sinnúmero de consecuencias como es la inaplicación de los instrumentos de gestión ambiental del territorio. Ahora, sumado también a eso, pues uno no entiende cómo el ejercicio de las corporaciones autónomas en el sentido de la validación de los planes de desarrollo, ¿cierto? Pues no son sumamente rigurosos en lograr establecer las determinantes ambientales o la estructura ecológica principal que nosotros conservar en los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial. Eso realmente llama la atención en si estamos haciendo el ejercicio adecuado con las instituciones o corporaciones autónomas y regionales que tienen su función en ese sentido. Si bien lo que conocemos existe una prevalidación en la estructuración de lo que es la formulación del plan de desarrollo que se realiza el tercer mes de cada inicio del periodo de gobierno. Y pues allí simplemente se limitan a dar una validación que muchas de las veces se discute si es vinculante o no. Pero allí uno pregunta, ¿y entonces dónde quedan esas determinantes ambientales? ¿Dónde quedan sin número de instrumentos que deben quedar contemplados en la estructuración de esos instrumentos fundamentales? Importante definir primero la estructuración de esos instrumentos que ya he hablado, ¿no? Y debo hablar en términos del plan de desarrollo, qué implicaciones tiene y en qué consiste, ¿no? Y en qué consiste en criterios ambientales. Entonces, en lo que corresponde a este proceso de investigación, lo que debemos hacer es el desarmar, ¿cierto? Como un armo todo, el escenario del plan de desarrollo departamental, nacional, Sí. y estructurar ese componente que se determina ambiental. Entonces, allí recuerden ustedes que los planes de desarrollo son instrumentos a 4 años que deben tener no solamente un soporte técnico, que deben tener unos proyectos, que deben tener unos programas, subprogramas, pero ahora digamos que con los nuevos criterios de planeación nacional, los indicadores de productos se vuelven más importantes y es eso cómo lo voy a generar en el cuatrenio. Sí. Y entonces allí lo más importante también es cómo se articula ese término de la planeación. Entonces ese término de la planeación genera una proyección. El plan de desarrollo es simplemente el coger los recursos que en los 4 años que vienen puedo tener y en eso cómo los puedo invertir en carácter ambiental. Entonces allí encontramos sin duda alguna algo muy importante y es el término de la prioridad en cuanto a la gobernanza del agua que, digamos, entre comillas, cuestiono mucho porque creo yo que uno de nuestros problemas en Colombia es
cómo uno de los países que tiene mayor cantidad de recurso hídrico tiene unos problemas nefastos en la administración de los recursos hídricos. ¿Y nefastos en qué sentido? En el sentido en que muchas de las respectivas fuentes hídricas, desde el momento que nacen muertas, porque el sinnúmero de concesiones, pues digamos, ya permiten que su círculo normal o su tránsito normal de la fuente hídrica, pues no tiene, digamos, la capacidad porque todo ha sido concesionado. Ahora, en circunstancias de reflexión, uno no puede entender cómo no existen a igual número de concesiones, igual número de permisos de vertimiento para que obviamente tengan una lógica, ¿no? Pues pareciera ser que hay un cortocircuito en quienes ejercen las funciones de autoridad ambiental. Entonces, digamos que allí viene algo sumamente importante y es cómo en esos problemas del agua tenemos las fuentes contaminadas más altas del país. Digamos, el río Chicamocha, donde somos nosotros, viene una situación sumamente compleja, es la segunda fuente de hídrica mayor contaminada del país, digamos, después de Bogotá, y eso, pues, sin duda alguna, nos lleva a pensar, y es la administración pública que ha planteado. Esperamos que exista una decisión judicial y que lo declare sujeto de derechos para que le podamos invertir los recursos, o realmente planeamos como administraciones realmente cómo podemos nosotros contribuir, digamos, a ese escenario de la recuperación de esas entidades. Entonces, allí algo muy importante que debemos nosotros contemplar es que se establecen unas prioridades. Entonces ya puse el agua, vamos a irnos al ejemplo de páramos. Colombia tiene 36 complejos de páramos, de los cuales 34 están debidamente delimitados, con una delimitación que también cuestiono porque se hace mediante un acto administrativo desde el ministerio, pero hoy nos están dando los problemas, como lo pueden observar en lo que está sucediendo en Boyacá, un paro de pobladores de páramos donde realmente tienen un sinnúmero de conflictos que se ha originado con falencia en la no concertación de ese principio número uno y es la toma de decisiones de carácter democrático. Profe, voy a hacer un paréntesis. Nos podemos ir a la zona azul y pensar que todos estos representantes de todo el mundo, en este momento el reto es que lleguen a este ejercicio que está haciendo usted y que también lleguen y hagan ese análisis profundo de cómo nosotros estamos desde los territorios, nuestros gobernantes, generando respuestas, generando porque se deben organizar para realmente responder a las necesidades que hoy tiene nuestro planeta en términos del agua, de lo que usted está proponiendo. No, seguramente importante lo que sucede en la zona sur. La conferencia de las partes tiene un sentido seguramente importante y es la conservación de la biodiversidad, la obligación que tienen los estados en el cumplimiento de sus metas cuando se suscribe el acuerdo. ¿Qué hemos hecho? ¿Para dónde vamos? Y hacia dónde debemos apuntarle. Creo que Colombia hoy les da un mensaje sumamente importante a todos los estados que hacen parte de este convenio y es decir que estamos en uno de las riquezas naturales del mundo y que estas riquezas naturales del mundo, como lo es la Amazonía en su conjunto, requieren una mirada y acciones de manera oportuna, ¿cierto? Y esas acciones deben ser sumamente válidas. Yo respeto tal vez una de las profundas es el pago por servicios ambientales a la Amazonía, ¿cierto? La responsabilidad que tienen todo el globo terráqueo con este pulmón, ¿cierto? Mundial, y eso, pues sin duda alguna, Dios quiera que tenga algún día un acierto, porque pues creo que solamente con acciones financieras es que podemos de una u otra manera tomar medidas. Claro, profe. Pero ¿usted qué cree? O sea, ese ejercicio que están todos los diplomáticos allá, que se supone que están pensando el medio ambiente, también hace parte de este ejercicio de la gobernanza de nuestros recursos, de la biodiversidad, del medio ambiente. Claro, ellos Ponen ese plano ya que todos deben ir en torno porque ni siquiera podemos hablar del futuro, es el ya. Así Claro. lo está demandando la madre tierra. Claro, 8 millones de personas en el mundo, donde estamos, nivel de equilibrio de los recursos que existen en el planeta para esos 8 billones de personas. De ahí para allá entramos saldo en rojo. Y entonces esto nos lleva a plantear, y obvio que pues allí las decisiones son muy importantes. Obviamente comparto la postura del señor presidente en llamar la atención de la no presencia de muchos de los presidentes, quienes pues en parte de fondo son los que Que toman deberían decisiones. estar ahí. Entonces, pues, claro, creo que todos estos problemas a la escala que los planteemos, pues deben tener una incidencia en lo que corresponde a las generaciones venideras y eso pues nos debe preocupar a todos. Profe, volvamos Entonces, entonces. marca he dicho que
En Colombia hemos planteado unos lineamientos estratégicos en el término de hablar de agua potable. Ujú. ¿Cuántos de nuestros municipios en Colombia tienen agua potable? ¿No? Y, pues, hay municipios que tienen acueductos grandes para las zonas pobladas, pero hay municipios rurales que no Que no lo dan tienen. para muchos, pero además de eso son donde hay mayor número de índices de calidad de agua inadecuada para el consumo. Entonces, creo que hay muchas regulaciones, hay muchos dolientes, pero realmente no hay, digamos, la efectividad en territorio que nos permita ser efectivo. Y entonces allí viene algo sumamente importante y es el Sistema General de Participaciones nos hace Sí. referencia de un término y es potabilización del agua. Ujú. Pero en ningún lado existe una destinación específica para el término de Para tratamiento, potabilizar para tratamiento de aguas residuales. Es decir, las yo fuentes. consumo, después que vierto a las fuentes hídricas. Entonces, ese es uno de los retos supremamente importantes para la A administración. replantearse. Claro, el Sistema General de Participación necesita y desde los territorios se exige a gritos que deba existir una reacomodación en esa distribución. Entonces, un gobernante, ¿cómo hace cuando llega a liderar un municipio y tiene, la norma se lo dice? Claro, son tres Pero no te dice y, dónde sacar los y no recursos. tiene recursos, entonces todo no, ¿sí? Ok. Pero son municipios que No tienen, débiles en no términos tienen financieros, forma. entonces llegaríamos a un. Entonces, ese plan de desarrollo, en términos tales, los componentes supremamente fuertes, transversales, pero tiene una carencia de recursos. Es decir, las fuentes de financiamiento son muy, muy escasas y pues finalmente eso es lo que nos lleva también en parte a ir a un tercer lugar. Creería, Bueno, profe. creería que viene un elemento sumamente importante y es el presupuesto público. Sí. Cuando hablamos del presupuesto público, pues no podemos salirnos de algo sumamente importante y es el término de la ley, decreto ley 111, y de eso, pues poder definir que la ley 715, que es el Sistema General de Participaciones, me hace referencia a cómo distribuyen los recursos. Ujú. Y allí, pues parte era lo que te estaba hablando de esa falencia. Debo decir que estos instrumentos, el de plan de desarrollo va a 4 años, el presupuesto va a 1 año, y le pone dinámica, ¿cierto? Dinámica a los instrumentos de gestión ambiental, ¿cierto? Entonces, los presupuestos, en gran parte, de lo muy poquito que queda, pues resultan dándole un pequeño trozo de recursos a cada uno de ese sinnúmero de instrumentos de gestión ambiental del Pedacito territorio. chiquito. Exacto, entonces, si de lo pequeño que es ambiental, ahora distribuya eso en términos de O sinnúmero de sea, queda obligaciones. en el último lugar lo más. Entonces, no con esto quiero excusar el quehacer de la gestión ambiental en los territorios. Simplemente quiero plantear una realidad, pero una realidad que debe tener un enfoque, digamos, diferencial. Yo parto en que el término de los recursos naturales debe ser visto ya con otra órbita, con otra prioridad en la administración pública. Entonces, esos presupuestos deben sujetarse a marcos fiscales de mediano y largo plazo, y es decir, cómo yo proyecto a futuro financieramente la entidad, ¿cierto? Cómo dentro del plan anual de adquisiciones establezco criterios para carácter ambiental, cómo dentro del ejercicio de los planes plurianuales de inversiones, pues voy articulando tanto el plan de desarrollo municipal con el departamental y el nacional. Entonces, digamos que allí en ese componente, pues tenemos un componente sumamente pequeño, que hace referencia a esa distribución del Sistema General de Participaciones, que se llama saneamiento básico, y ese se distribuye en varios. Y ya pues solamente le planteaba el problema que hemos percibido. Y por otro lado, pues lo que encontramos son los ingresos corrientes de libre destinación, que es dentro del marco de la autonomía, digamos que es una autonomía residual, ¿cierto? De una u otra manera, pues generan unas dinámicas frente oportunas en aquellos que tienen la capacidad de un recaudo Que superior. les llegan más recursos. Claro. Y los que no, pues es lo que plantea usted. Efectivamente, pues un municipio que tiene 200 millones de ingresos corrientes de libre destinación, que tiene un sinnúmero de prioridades, además de eso le quedará restante del 5% que Y pueda ahí, para quién manejar. sabe si entra el ambiental. Entonces, digamos que esa es una situación un poco. Ahora vamos a hablar de los problemas, ¿cierto? La problemática actual en cada uno de los tres componentes. Nosotros, los que nos Usted se gusta el centra en carácter tres ambiental, componentes. sí, y tierra. Ok. Entonces, vamos a hacer referencia a esos problemas que tendrían que ser solucionados o tener una dinámica desde la política pública. Sí. Cuando hacemos referencia al aire, lo primero que tendremos que hablar es de la emisión de gases. Entonces, la emisión de gases de efecto invernadero, la emisión de material particulado con fuentes móviles. Digamos que en parte esos problemas se centrarían en las ciudades con mayor número de De habitantes, ¿cierto? personas, Y obviamente. entonces,
Y allí, pues lo primero que tengo que ir regulando específicamente es la calidad del aire, ¿no? Y en este sentido, creo que debemos empezar a centrarnos en unas vocaciones realmente importantes. La administración pública siempre ha hablado de términos de conservación, de aislamiento, de adquisición de predios. Digamos que el decreto, la ley 99 del 93 en el artículo 111 hace referencia a la destinación del 1% de los ingresos corrientes de libre destinación para efectos de recuperación, aislamiento, ¿cierto? Y para manejo de algunas estrategias en términos de conservación de zonas estratégicas. Ujú. Y entonces, al hacer referencia a este criterio, lo primero que diríamos es, hay simplemente como una primera visión en marco de qué es lo que queremos. Entonces, la adquisición de predios, que en lo rural, para el caso de nuestro departamento objeto de estudio, uno de los problemas es el 70% no tiene circunstancias de falsa tradición, por lo tanto no se pueden adquirir los predios. Entonces allí ya tenemos el primer problema. El segundo, se O compran los sea, no predios. hay documentos que los legalicen. No ha existido un plan. Y eso pues solamente El dificulta para la 70%. En él estamos hablando del departamento de Boyacá porque su investigación Sí. se centra en el departamento de Boyacá. Sí. Entonces, en ese sentido, el problema generan que no se pueden invertir esos recursos. Y entonces, ¿qué ha hecho las administraciones? Se compran y ahí quedan. Entonces, una de las estrategias que plantea modularse acá es que necesitamos un sinnúmero de sumideros de carbono. ¿Qué son los sumideros de carbono? Pues solamente las respectivas restauraciones de algunos zonas estratégicas Ujú. para efecto de conservar, pues, por ejemplo, escenarios de biodiversidad bonitas y estratégicas que cumplan un servicio ecosistémico, ¿cierto? Entonces creo que no tenemos todavía el chip, o las administraciones no plantean ese chip de término de restauración, ¿cierto? De delimitar, de establecer, de ponerse en unas metas e indicadores en los cuatrenios, específicamente en determinar en hectáreas, número de hectáreas, y pues algo sumamente importante es el número de toneladas de CO2 que capturan y el Es oxígeno que emiten. el reto de la administración, de los futuros administradores y de los que ya no son, centrarse en todo este tipo de situaciones que usted está comentando, Total, profe. total, supremamente importante, importantísimo. Entonces, digamos que en esencia entonces sería contaminación de fuentes móviles, es decir, todo lo que se produce como resultado de la utilización de combustibles fósiles, derivados del fósil. En segundo lugar, cuando hacemos referencia al término de tierra, pues tendremos que hablar sin duda alguna del término de la disposición de residuos sólidos. Y entonces la disposición de residuos sólidos pues se vuelve, digamos, un elemento secundario que en el objeto de análisis del departamento de Boyacá no tenemos sino dos Entonces, rellenos sanitarios para efecto de disponer los por todo el residuos de los departamento. 123 municipios. Y allí esto se ha vuelto sumamente complejo. Y complejo es, pareciera ser que para la administración pública el término de la disposición de residuos sólidos no es más que pagar, ¿cierto? Transferir un valor en efecto del número de toneladas que se dispone. Y ¿Cómo ese, pues, hacen? no debe ser el ejercicio, ¿no? Entonces, y no solamente en el departamento, yo creo que a nivel nacional, uno de nuestros Esa problemas falencia. es el manejo. Se supone que cada entidad territorial debe hacer la gestión de cada uno de residuos sólidos. Pero en efecto, digamos que el mal manejo llevó a que se cerrara, pero esto fue mucho más grave en el sentido en que desprendió la La responsabilidad medida que tomaron. y El plan B, simplemente no. se tomó la decisión simplemente manejarse como un instrumento financiero y lo demás pues solamente está generando solamente problemas con impacto hacia los territorios donde están ubicados estos rellenos sanitarios y que pues a paso del tiempo van a tener dificultades. Entonces creo que allí hay falta y carencia de una política seguramente, digamos, interesante en términos de desarrollar qué vamos a hacer con la disposición de los residuos sólidos. Por otro lado, tendríamos el término del agua. Perdón, profe. Y las corporaciones autónomas, ¿cuál es su rol ahí? Sí, yo creo que estamos en tal vez en un momento crucial para repensar la función de, ¿no? Creo que esa función de conservación, de protección, de término permisionario y sancionatorio de las corporaciones autónomas y regionales, hay que repensarse porque a mi criterio tiene una debilidad, En no este está momento siendo ellas efectiva. no tienen competencia sobre. Sí, ellos tienen competencia, pero digamos que ahí falta en términos la articulación de los instrumentos de gestión ambiental, porque las corporaciones autónomas y regionales tienen un instrumento que se llama Plan de Gestión Ambiental Regional a término de 10 años. Pero como te decía, son ellas las que dan el visto bueno a los planes de desarrollo, pero Ok. ni siquiera toman la postura de decir que en su plan de gestión ambiental regional tienen incluidos, ¿cierto?,
un término de rellenos sanitarios. El caso de nosotros, hace 8 años estamos hablando de rellenos sanitarios obligatorios, ¿cierto?, para las 13 provincias del territorio, Sí. y pues eso no ha logrado dar una disposición clara, ¿cierto?, frente al aterrizaje. Pero ¿quién debería liderar el elemento de articular su instrumento? Pues la Pues sí, corporación. ellos Pero permite, pensarían. obviamente, dar una viabilidad desde el punto de vista de decisiones netamente políticas que no aterrizan en la realidad de los territorios. Creo que eso es supremamente complejo. Otro Eso- reto. Claro, ese es un Estamos reto. llenos de retos, profe. Claro, y uno de los retos es la doble moral de la administración o de los administradores públicos actuales, ¿no? Entonces, se rasgan las vestiduras hablando de la protección de los páramos, pero por otro lado son los que entregan mayor número de licencias De ambientales en los páramos. concesiones. Ya. Entonces uno dice, pues esto es un tema supremamente, digamos, de lo que hoy la administración pública tiene que enfrentar, y es el término mediático, el término de utilización de redes y la doble cara de cómo se administra, ¿no? Entonces, digamos que en el sector agua es sumamente importante hablar de potabilización, hablar de planes maestros de acueducto y alcantarillado, ¿cierto? Es cómo usted dispone o desarrolla urbanísticamente en las zonas urbanas en términos de clasificar el agua lluvia con el agua servida, y obviamente el término de los sistemas de tratamiento o las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahora, habría que hacerse un paneo a nivel nacional, cómo están los 1.102 municipios, y de eso, pues mirar cuáles sirven, ¿no? Porque existen plantas de tratamiento, pero que no funcionan. Existen plantas de tratamiento que son muy costosas en su término de operatividad. Entonces, no es que esté cuestionando y no es que no coincida que los entidades territoriales tengan que plantear sus sistemas de tratamiento de aguas residuales, sino que, pues creo yo que allí hay que ir realmente dándole un viraje realmente a lo que se plantea. Por ejemplo, uno no percibe en términos de la gestión de la administración ambiental en Colombia cómo existan competencias simultáneas. La máxima autoridad del Sistema Nacional Ambiental es el Ministerio de Ambiente, Ministerio del Medio. pero en términos de vertimientos, pues está el Ministerio de Vivienda, y ha sido una lucha, lo que yo tengo de Sí. vida y de No hay nacimiento después de la articulación. Constitución, y allí hay un sinnúmero de egos que creo en parte dificultan ese ejercicio del aterrizaje de lo que realmente necesitamos. Entonces, creo que hay falencias desde la misma estructuración. Entonces, hablar de eso, pues son unos problemas realmente importantes que nuestro objeto de análisis, pues los estamos enfocando y mirando cómo dentro de estadísticas podemos nosotros plantear, ¿cierto?, unas proyecciones a cuál sería la adecuada gestión ambiental en el territorio del departamento de Boyacá. Bien, profe. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión ambiental de carácter regional? Y entonces, ¿qué tiene que ver eso, no? Y tú has hablado mucho de las corporaciones autónomas. Ujú. Y entonces, ¿por qué las corporaciones autónomas no tienen una jurisdicción de carácter departamental? ¿O por qué no tienen una jurisdicción de carácter municipal? Y entonces, lo dice la misma Constitución, en el artículo 323, y la misma Ley 99-93, que nos define específicamente que las corporaciones autónomas y regionales tienen unos territorios de acuerdo a sus respectivos ecosistemas estratégicos. Entonces, bien sea una fuente hídrica, bien sea un parque. Entonces, tenemos igual 33 corporaciones ambientales que pues tienen una dinámica específica en términos del territorio. Para el caso de Boyacá, tenemos 5 autoridades ambientales, tenemos la CAR, tenemos Corpo Boyacá, Corpo Chivor, tenemos Corpo Orinoquía y tenemos Corpo Magdalena, que tiene pues obviamente la ribera del río Magdalena en el caso de Corpo Boyacá. Y allí pues obviamente lo que uno define es, cada una de estas 5 tiene un plan de gestión ambiental regional. ¿Qué plantea eso? Diferente. Claro, lo que plantea allí es, en términos de ese marco fiscal de mediano y largo plazo que plantean para los municipios, las corporaciones autónomas en el término de lo que reciben, en 10 años proyectan específicamente en qué los van a invertir. Y por eso digo que a veces falta como coger esa aguja y tejerla, ¿cierto? Es pegar el plan de gestión ambiental regional con la obligatoriedad de los municipios, de los departamentos en términos de lo que corresponde en los territorios. El PUNCA pues solamente es un instrumento de plan de manejo de la cuenca hidrográfica, ¿cierto? Vienen las áreas protegidas, es decir, los planes de manejo de las áreas protegidas, el término de los distritos de manejo integrados, y lo que quiero decir allí es que en cada uno de esos planes puede confluir varias entidades territoriales, varios departamentos y varias autoridades ambientales. Por otro lado, muy importante hablar de los instrumentos de gestión ambiental territorial Locales. del, ¿cierto? Y entonces allí tenemos el plan de manejo y saneamiento de vertimientos, entonces, el PSMV. Entonces, ese hace referencia al término de cómo usted modula una cuenca hidrográfica y cuánto esa cuenca hidrográfica puede recibir en términos de carga contaminante, de sólidos suspendidos y entre otros. Y por otro lado, tendríamos el plan
¿cierto? De los manejos de los residuos sólidos, el PEGIRS, que hace Pejir. referencia a lo que hablábamos de las disposiciones de esos residuos en los rellenos sanitarios. Ujú, Y allí que establece un instrumento donde dice, debo reducir al máximo el número de toneladas, ¿cierto? ujú. Debo reducir al máximo el número de material, ¿cierto? Que voy a depositar en A en vertir, esos rellenos a verter. sanitarios. Ujú. En ese sentido, también pues tenemos el PUEA, el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. ¿Por qué lo traigo ahí? Porque ese es uno de los que pudo haber fallado en Bogotá. Y es como dentro del escenario, ¿cierto? De la racionalización del consumo de agua Sí, potable, pues no le di aplicación, ¿cierto? Y yo lo traigo de presente porque pues uno no puede coincidir como una entidad territorial o una entidad como lo es el distrito, ¿cierto? Más importante de la administración pública en la escala de la descentralización administrativa, pues tiene problemas como estos, ¿cierto? Se supone que allí hay mayor número de recursos, mayor grado de planificación, entre otros. Y pues, profe, excúsame, pero pienso que ahí también hay un componente muy importante y somos nosotros, la conciencia desde nuestras familias. claro, pero es que el instrumento Ustedes nos articulan desde desde el lo Estado, público, desde lo público, y para eso es el programa. Pero también hay que hacer el llamado, amarrar todo eso, ¿no? claro, todos estos instrumentos tienen en parte un componente social, pero si la misma entidad No lo territorial relaciona, no lo logra socias, desarrollar internamente, pues menos lo va a conocer, fallan obviamente, los las actores sociales. personas, sí. Y lo último, pues, el factor regional tiene algo supremamente importante que me llama a mí la atención muchísimo y es el término de los instrumentos privados de gestión ambiental del territorio. ¿Cómo así que instrumentos privados de gestión ambiental del territorio? Y allí pues son las licencias ambientales, Ok, las sí, señor. concesiones, ¿cierto? Pero voy a Las referirme concesiones exclusivamente de uso del agua. a que son instrumentos de la administración de los recursos naturales Ok, y por ende pues se vuelven una relación directa con con lo las público, entidades claro, con las públicas. entidades Y públicas. ahora, pues que todas ellas traen un componente de carácter compensatorio, y ese carácter compensatorio, pues su nombre lo está diciendo y tiene un carácter de fin público. Y entonces voy a hablar de una licencia ambiental. Una licencia ambiental tiene unas categorías sumamente importantes y son esas compensaciones que tal vez en lo territorial se han vuelto no más que pintar la escuela, la entrega de computadores de segunda, pero eso debe ir más allá. ¿Cierto? Yo he venido refiriendo algo muy importante, respeto el término del desarrollo digamos que ha tenido este país en términos de concesiones y de explotación de los recursos naturales, pero creo yo que existe un cortocircuito en el término de lograr articular esas compensaciones en un bienestar general y un bienestar común. Y es como yo pongo estos particulares a que Ujú. podamos desarrollar obras públicas que me permitan, sin duda alguna, tener un bienestar general. Por ejemplo, la zona de extracción de material de recebo en una vereda del municipio de Ramiriquí, ¿cierto? Boyacá, zona rural, donde no tienen acueducto, ¿cierto? Con sistema de tratamiento. ¿Cómo puede ser más importante no solamente la pintura de la escuela, sino la construcción de Claro, ese sistema de tratamiento de claro. aguas residuales, Sí, sí, de agua sí, potable? Implicaría que allí hay una incidencia. claro. Entonces, mi criterio allí es que estos instrumentos deben tener, obviamente, al igual que todo, ya lo voy a hacer referencia muy rápido, debe tener, digamos, incidencias financieras en que me permitan ir cumpliendo componentes públicos. Y aquí la necesidad de articularlos. Que todo Y el tiempo lo has entonces, mencionado, profe. tanto el PGIRS como el GAR, todos tienen metas e indicadores de producto. Ujú. Y lo único que necesito es dar una armonía. ¿Quién da la armonía para que esos instrumentos pues guarden coherencia? El Estado. ¿Por intermedio de quién? Estado, De sus entidades. claro. Y allí personalmente todos deben tener una coherencia. Si no existe coherencia y articulación, pues sencillamente no vamos a poder tener una adecuada Es gestión como del una territorio. sinfonía. Exacto. Entonces, obviamente ya lo decía, metas, indicadores, programas, nos vamos a centrar más en los Proyectos indicadores de indicados. productos, Ujú. que me parece pues lo más importante, más en Sí. el componente de ese grado de las compensaciones y de manera específica lo que ahí se contempla. Instrumentos de gestión ambiental en el departamento de Boyacá, los planes de ordenamiento territorial, los planes de gestión ambiental, los estudios de impacto ambiental, las licencias ambientales, los programas de monitoreo ambiental y los planes de manejo de los recursos naturales. Creo que pues, en parte estamos haciendo un barrido general de todos los. Recuerdo, Boyacá es el tercer departamento, digamos, Boyacá tiene una tercera parte de todos los títulos mineros existentes en Colombia. Boyacá, como lo decía, tiene mayor diversidad en el sentido de los pisos térmicos que tiene. Boyacá está Muso, Claro, la zona esmeraldífera. Los tenemos páramos, también, pues mencionando un poco de todo. de esos 36 puntos de páramos se están en Boyacá. Es decir, casi el 50%, el 44% de los páramos
de Colombia están en el departamento de Boyacá, de los cuales hoy no tenemos una ruta clara frente a los planes de manejo. En la vigencia anterior, en el plan de desarrollo, se estableció solo un plan de manejo que no se cumplió. En el Y páramo nace el agua, y profe, sí, imagínese la importancia. total, y este año no se contempló en el plan de desarrollo ningún plan de manejo. Entonces, esto es interesante. Digamos que para ir finalizando, debo presentar, obviamente, grupo de investigación. Digamos, Claro aquí que están sí, profesores profe. de mis estudiantes, Ángela Riscaneo, Claudia Zambrano, Fabián Sánchez, Freddy Segura, Milady Díaz, Javier Pinilla, Sebastián González, Claudia Nempeque, Aura Alfonso, Oscar Jessy Romero y quienes hablan Nelson Andrés Monterrey. Profe, ¿cómo se llama tu semillero? Ok, Planeta. Planeta Azul. Es importante mencionar también que nuestro profesor es abogado especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho del Medio Ambiente y candidato a doctor en Derecho Público. De ahí que nos deja con la inquietud. Tenía otro tema, pero seguramente esto será espacio. La escuela te abrirá las puertas, profe. ¿Cuál era la otra temática de la cual nos querías hablar? Si no, de hecho, creo que es un resultado sumamente hermoso hablar del bioetnoderecho como una nueva categoría de derecho en términos de la relación entre la biotecnología, el desarrollo científico, la ética médica y las comunidades étnicas. Y es como, Ese es el tema de tu tesis doctoral. sí, digamos Seguramente estaremos hablando de bioetnoderecho. Esa es una nueva palabra para mí, por ejemplo. de hecho es así, es Profe, yo quiero invitarlo a cerrar con una invitación, perdón la cacofonía, invitarlo a que cerremos con una invitación especial a todos los que lo están escuchando, sobre todo a los administradores. Ayer fue el Día del Administrador Público, frente a ese reto del que usted nos ha estado hablando todo este tiempo. sino central en el desarrollo de este país. Primero, coincidir la administración pública desde sus territorios. Analizar las problemáticas públicas desde sus territorios, pero sin duda alguna para el eje central de nuestra conversación está en darle una óptica y una prioridad al manejo y gestión de los recursos naturales, sumamente importante en la administración pública. Que deje de ser del último lugar. Si nosotros tenemos un trato diferencial, despectivo, vamos a tener problemas que de una u otra manera se van a centrar en circunstancias que no van a alcanzar los recursos públicos para poder solucionar. Estoy viendo en su diapositiva esa frase, saber ser feliz con lo que tienes es lo mejor. Eso es la mejor riqueza. Voy a volverlo a repetir porque no se escuchó bien. Saber ser feliz con lo que tienes, eso es la mejor riqueza. Claro que sí, digamos que me marca la vida la comunidad indígena UBA, donde me recibieron con las puertas abiertas. Y allí lo primero que entendí es que la felicidad no es el mundo económico, la felicidad no es más que la reflexión de poderle dar gracias a Dios a la vida por nuestras personas que están cerca, por todo lo que hacemos y porque contribuimos al desarrollo de este país, poniendo un granito de arena desde los territorios. Profe, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en el stand número 7 del Distrito de Educación. Gracias por compartirnos este ejercicio de investigación tan maravilloso que tiene junto a sus semilleristas. Un saludo para ellos en el departamento de Boyacá. Y bueno, sabes que las redes de la escuela están abiertas a ustedes para que nos estén compartiendo todo este ejercicio maravilloso que hacen a través de la investigación. Claro, contento. Sí que desde nuestra territorial, en cabeza de la profesora María Yesid Fonseca, siempre estamos trabajando desde esa Colombia profunda. Y hoy lo que traemos acá es el resultado de un ejercicio del día a día de lo que hacemos en los territorios, en cada una de nuestras etapas, en el departamento de Boyacá y Casanare, porque nuestra territorial es Boyacá y Casanare. Exacto, Boyacá, Casanare es la territorial de la que tú vienes. Muy bien, muchísimas gracias. Así. Bueno, para cerrar, profesor, lo quiero invitar a que nos despidamos de todos nuestros estudiantes que de pronto tienen por allá ese bichito pegado de querer ser investigadores o semillaristas. Una invitación para ellos porque vea todo este ejercicio tan maravilloso que usted nos ha traído hoy aquí hasta la COP16. ¿Qué les diría usted a ellos? Importantísimo, la Escuela Superior de Administración Pública, la Escuela de la Colombia Profunda, es la institución que
ayuda a todos los investigadores, a los semilleristas, a generar investigación desde los territorios. Somos nosotros los que podemos dar una óptica a lo que puede ser este cambio que requiere nuestra querida Colombia. Bueno, con esta maravillosa invitación a todos nuestros estudiantes que constantemente nos siguen a través de nuestras redes y que seguramente van a ver esta interesante conferencia, pues aquí está la invitación del profesor. Anímense a ser investigadores, a ser semilleristas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. La ESAP en la COP16.